Acerca de la cuestión económica y también lo que ha dejado. Hoy, hace unas horas, hace unos días, se debatía muy fuerte acerca del Fondo Monetario Internacional y se hablaba mucho de una deuda histórica y que no tenía precedentes con esta toma de deuda por parte de la República Argentina y lo que ha aprobado el Fondo Monetario Internacional para la República Argentina, algo que no se había dado nunca. Bueno, en aquellos años, en el 76, algo similar también se debatía. De hecho, hubo una toma de deuda muy pero muy importante, sin precedentes para aquellos tiempos, obviamente, y la cuestión del dólar, que hasta el día de hoy lo padecemos también en la dictadura, ha empezado a tomar forma el tema de la dolarización de la economía en la República Argentina. Estamos en comunicación con el licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, con Lucas Iramayr, es también investigador del Instituto Nacional de Administración Pública, para conversar acerca de la cuestión económica y también lo que ha dejado la dictadura en torno al tema económico, que hasta el día de hoy se sigue llevando adelante aquella deuda. Lucas, muy buen día. Julián Villalba y Carlos Pesotto te saludan. ¿Cómo va? Hola, buenos días, Julián, Carlos y a toda la audiencia. Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por estos minutos. ¿Qué se sabe de lo que ha sido aquella cuestión del Fondo Monetario Internacional con la dictadura? Bueno, en primer lugar hay que señalar que el fondo y varias de las organizaciones internacionales del establishment económico mundial fueron los que prestaron el apoyo político, el aval político para la dictadura cívico-militar. Pero no solo el aval político, sino también el aval económico, como muy bien vos decías. A pocos meses de asumir la dictadura violentamente, de romper y destruir el orden constitucional y derrocar al tercer gobierno peronista, el FMI otorga un crédito stand-by muy importante al gobierno militar, al gobierno cívico-militar, para recomponer las reservas y empezar así a instaurar progresivamente lo que ha denominado la literatura especializada como un nuevo régimen de acumulación de capital basado precisamente en la especulación financiera, el endeudamiento externo, la fuga de capitales y toda una lógica perversa de rentismo y especulación que ha impregnado a buena parte de la sociedad argentina y a la economía argentina desde ese momento hasta por lo menos la crisis del 2001-2002. El FMI fue un soporte político y económico fundamental del proyecto refundacional del capitalismo argentino que implementó a sangre y fuego la última dictadura cívico-militar. No sé qué tan similar o si ya se empieza a analizar y a debatir lo que ha dejado 2015-2019, la famosa bicicleta financiera, algunos sectores que juegan muy fuertemente a la cuestión crediticia y demás. En aquel 76, ¿cómo se empieza también o cuáles son los paralelismos que hay que tener con respecto a este proceso que te marcaba 2015-2019? 76-83. Sí, bueno, en primer lugar esto que decíamos de la instauración de un nuevo régimen de acumulación de capital que cerró por completo la posibilidad, o al menos en ese momento, de seguir profundizando un proyecto de industrialización, un proyecto de país inclusivo, un proyecto de país basado en la producción orientada hacia el mercado interno, como el que había predominado desde 1930 hasta poco antes del golpe del 76. A partir del 76 y sobre todo a partir de la reforma financiera de 1977 se posibilitan esos mecanismos de especulación financiera que luego se reeditan de manera drástica y de manera exponencial durante la gestión de Macri o de la Alianza de Cambiemos del 2015 al 2019. Pero tiene que ver también con esta lógica de especulación financiera que se instaura sobre todo con la reforma de 1977. La reforma de 1977 es una reforma estratégica que permite desarticular el proceso de industrialización por sustitución de importaciones e instaura una nueva forma, una nueva lógica de especulación, de rentismo, de cortoplacismo para la economía argentina, que se reedita, insisto, con otros matices, con otros mecanismos, otros instrumentos financieros un poco más sofisticados durante la gestión de Macri. Pero en esencia el proyecto político y económico de desarticulación de la industria, de reprimarización del aparato productivo, de desarticulación del Estado empresario, de vilipendiar el sector público, de retirar la injerencia del Estado en la economía, es común tanto a la última dictadura cívico-militar como al proyecto macrista, a mi entender. Claro, estamos hablando con Lucas Iramayr, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Acerca de la recuperación económica, son
procesos que no se dan en un tiempo corto. ¿Cómo también se llevó adelante, si es que ha tenido solución, aquella cuestión económica de 1976-1983 a esta parte? Bueno, yo creo que fue un proceso, si uno piensa y toma el 76 como un punto de inflexión, como una bisagra en la historia económica, pero también política, social y cultural de la Argentina, la verdad que la recuperación económica fue muy dificultosa. Pensemos todo lo que fue el retorno de la democracia a fines de 1983 y lo que fue la llamada década perdida del decenio de 1980 para la Argentina y para buena parte de los países de América Latina que también fueron sometidos por los organismos financieros internacionales y por este proceso de globalización financiera. La verdad que fue muy dificultosa la recuperación económica. Pensemos cómo terminó el gobierno de Alfonsín con los estallidos hiperinflacionarios de 1989 y lo que fue ese estallido hiperinflacionario como condición de posibilidad para la instrumentación de las reformas estructurales de la década de los 90 durante el gobierno de Menem, hasta la crisis del 2001-2002. Recién con la asunción de los gobiernos kirchneristas en el 2003, se empezó a recuperar progresivamente el tejido productivo, se empezó a restablecer la primacía de la producción sobre la especulación financiera, se recuperó el papel dinamizador de los salarios en el mercado interno, en el consumo, en la reactivación de la demanda agregada, pero la verdad que hay que decir que la recuperación fue importante, fue significativa, pero no logró revertir todos los legados críticos y las herencias nocivas que dejó el proceso del 76 hasta el 2001-2002. Fue un periodo de casi un cuarto de siglo, 25 años, 26 años de destrucción del tejido económico y del tejido social. El rol de la banca pública, tanto sea el del Banco Central como del Banco Nación. Sí, también jugaron un papel importante. Pensemos que buena parte de esa especulación financiera era apalancada por el sector público. Pensemos que el primer momento de endeudamiento externo fundamental durante la última dictadura cívico-militar se dio hasta del 77, sobre todo hasta el 79, donde el rol dinamizador lo jugó el sector privado. Pero luego del 79, hasta la crisis del 81-82, el Estado, a través de la banca pública, pero también a través de las empresas públicas, contribuyó a ese endeudamiento externo para financiar ¿qué? Para obtener los recursos en el exterior, para financiar la fuga de capitales de los grupos económicos locales extranjeros que operan en la economía argentina, que eran los capitales más concentrados, que fueron los beneficiarios de esa política económica de valorización financiera de la última dictadura. Entonces, el Estado jugó un rol, lamentablemente, el Estado de la última dictadura, ese Estado que comanda la Junta Militar, pero que también se apoya fundamentalmente en la política económica de Martínez de Oz, como su pata civil, fue funcional a ese esquema de valorización financiera y fue funcional a ese crecimiento exponencial del endeudamiento externo, tanto público como privado. Lucas, tenemos que hablar también acerca de la cuestión de la inflación, otro problema que hasta el día de hoy acarrea la República Argentina. No sé cómo era el tema de la inflación en aquella etapa. Bueno, ahí también tenés varios antecedentes. La economía argentina, por ejemplo, desde la segunda posguerra hasta 1975, había tenido unas tasas de inflación muy elevadas, que rondaban entre el 25 y el 30% anual, pero que nunca habían desbordado y alcanzado casi un nivel hiperinflacionario, como sí comienza a ocurrir, hay que decirlo, a partir de junio de 1975 con el famoso Rodrigazo, con ese ajuste regresivo y brutal que se produce durante las postrimerías del tercer gobierno peronista, pero que la última dictadura cívico-militar profundiza y agudiza de manera notoria. Pensemos que estamos hablando a partir del 76, sobre todo hasta el 83, estamos hablando de 3 dígitos de inflación anual, ¿sí? Tasas de inflación que rondaban, por ejemplo, en 1976 del 400% anual, el 175% en 1978, estamos hablando de tasas de inflación siderales que la última dictadura no logró controlar ni quiso controlar, porque eran también funcionales a esta reestructuración económica y social global que pretendía el proyecto político refundacional del capitalismo argentino de la última dictadura. Las clases dominantes, expresadas en el gabinete económico de la dictadura de manera paradigmática por Martínez de Oz, no tenían la intención de controlar la inflación, porque la inflación era un componente fundamental de ese régimen de especulación y de valorización financiera, y era un componente central de una reestructuración regresiva y excluyente de los ingresos en la economía argentina. Entonces la inflación resultó siendo funcional para la economía de la última dictadura, pese a los intentos y la retórica
que planteaba Martínez de Hoz de querer controlar la inflación y que uno de sus objetivos centrales era controlar la inflación, la verdad es que nunca pudo dominar la inflación, porque la inflación llegó a ser funcional a ese esquema de acumulación de capital. ¿Cómo era la dinámica comercial y productiva de la República Argentina? ¿Llegaban empresas del exterior para empezar a invertir en nuestro país? ¿Cómo también fue aquel proceso y la composición productiva y económica del país? La verdad que la Argentina en ese periodo no recibe gran inversión extranjera directa, pese a la sanción en agosto de 1976 y la nueva ley de inversiones extranjeras. La verdad es que hay poca inversión extranjera, lo que hay en términos de instalación de bienes de capital, de capital fijo, lo que sí hay, ingreso de capitales externos especulativos. Aprovechando la reforma financiera de 1977, lo que ingresan son capitales golondrinas, que vienen a hacer un diferencial entre la tasa de interés interna, que es más alta que la tasa de interés internacional, y luego a fugar esos capitales, pero no hay una inversión productiva genuina que venga a apuntalar un proceso de acumulación de capital basado en la industria. Más bien, al contrario, hay empresas extranjeras que se retiran de la economía argentina durante ese periodo. Por ejemplo, las automotrices, grandes terminales automotrices como Citroën, como Peugeot, o incluso otras empresas, por ejemplo, de maquinaria de oficina como Olivetti, etcétera, son grandes empresas extranjeras que se retiran de la economía argentina dado el clima recesivo de esta política económica de la dictadura y dado el clima de que la tasa de rentabilidad de la actividad productiva es muy inferior a la tasa de rentabilidad de los activos financieros. Por lo tanto, nadie viene a invertir en una economía que está en plena recesión. Pensemos que la cantidad de años de recesión de la última dictadura son muchos. La economía se estanca profundamente del 76 al 83. En el 83 tenemos más o menos en términos del producto industrial casi el mismo tamaño que en 1975, es decir, pasaron 8 años y la economía se estancó, no creció, más allá de un año particular de crecimiento. Entonces, la Argentina experimentó un proceso de desindustrialización, de reprimarización del aparato productivo y de retirada incluso de algunos capitales extranjeros, como decíamos, lo de las terminales automotrices. Claro. Lucas, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por darnos y hacernos comprender de lo que ha sido también la cuestión económica y datos con respecto a la economía de 1976 hasta 1983 en este feriado del 24 de marzo. Un abrazo grande y a disposición siempre también para llevar adelante algunos puntos que muchas veces no se puede debatir, no se pueden discutir y que de hecho terminan invisibilizados, obviamente por la coyuntura y las problemáticas actuales. Bueno, muchas gracias, Julián, a vos, a todo el equipo y a toda la audiencia por invitarme a conversar sobre esta temática tan importante sobre la historia económica, política y social y cultural de la Argentina, pero también que nos atañe para el presente. Muchas gracias. Un abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo grande, hasta luego. Pasaba el doctor en Ciencias Sociales, también es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, ha sido investigador del CONICET, actualmente se desempeña como investigador del Instituto Nacional de la Administración Pública, Lucas Iramain.